El mayor engaño piadoso alrededor del estudio del Tanaj no suele ser una mentira directa, sino una confusión de categorías. La gente oye una idea moral que suena antigua, la bautiza como torática y luego entonces la predica como si el Tanaj la hubiese promulgado explícitamente para toda la humanidad, cuando en realidad el texto, en primer lugar, no la formula como mandato. En segundo lugar, la formula, pero con destinatario y un marco de brit, de pacto, claramente israelita. Y tercer lugar, la menciona solo como una narrativa descriptiva o la presenta en cuarto lugar como poesía o denuncia profética y no como un código legal universal. La investigación a fondo que desmiente creencias no se hace con indignación, se hace con una disciplina casi judicial. Localizar la afirmación exacta, es decir, si estás diciendo que X cosa está prohibido u ordenado en el Tanaj, bueno, hay que localizar el pasaje exacto, libro, capítulo y versículo. Luego delimitar la unidad literaria completa, no el fragmento. Enseguida identificar el género. ¿Es una ley? ¿Se está hablando de narración, de poesía? ¿Es sabiduría o es profecía? Enseguida identificar el emisor. ¿Quién está hablando? ¿Es Hashem? ¿Es Moshe? ¿Es otro personaje? ¿Es un narrador o es un profeta? Luego identificar el destinatario. ¿Es Israel? ¿Los Kohanim? ¿Es el Melech? ¿Es el Ger? ¿Es alguna nación específica? Y solo entonces se puede decidir qué tipo de obligación existe. Por ejemplo, ¿existe un imperativo directo de harás o no harás? ¿Es una casuística de si pasa X entonces Y? ¿Es una sanción explícita, una exhortación profética o bien un patrón sapiencial? Este método es devastador contra el mito, porque hace una pregunta que la catequesis popular evita. ¿Dónde lo dice exactamente y en qué registro? En cuanto obligamos a responder con precisión, se desploman miles de mandamientos fantasma que viven de la vaguedad. Y lo que queda en pie, lo que sí está dicho, queda también más nítido y claro, porque deja de estar mezclado con costumbres, con tradiciones, con culturas, miedo o propagandas. La investigación a fondo, queridos alumnos, por lo tanto, no es una simple lista de errores, es un proceso de desintoxicación. Aprender a separar lo que el Tanaj dice de lo que la gente cree que dice y separar lo que el Tanaj dijo a Israel de lo que alguien pretende imponer como código universal a no judíos, sin que el Tanaj lo haya universalizado. Para abarcar todas las creencias sin caer en una interminable lista o inventario, conviene entender que casi toda creencia popular, que entre comillas llaman bíblica, se origina en uno de 5 mecanismos recurrentes, visibles y verificables dentro del Tanaj mismo. El primero es la amputación del contexto. Toman un medio pasuk y borran el por qué, borran el para qué, borran el ustedes, eliminan el cuando entren a la tierra, etcétera, etcétera. El segundo mecanismo es la confusión de género. Tratar una profecía como ley, o una narrativa como mandamiento, o una poesía como un artículo jurídico. El tercer mecanismo es la traducción anacrónica.
meter categorías modernas dentro del hebreo torático y luego fingir que el texto habló con nuestras propias ideas. El cuarto mecanismo es la universalización por inercia. Suponer que toda norma torática está dirigida a la humanidad, aunque el pasaje esté enmarcado en el Brit Sinaí y para los Bené Israel. El quinto mecanismo es la creación de equivalencias falsas, es decir, creer que esto es igual a aquello cuando no es así. El uso de equivalencias que no están en el texto, sino en la mente de la persona que lo está enseñando mal o en la mente del lector ingenuo o ignorante. Una investigación seria se estructura como un tribunal textual. Primero deben aprender a exigir el pasuk. En segundo, nieguen el derecho de inventar destinatarios que no corresponden. Tercero, nieguen el derecho de convertir metáforas en estatutos. Cuarto, nieguen el derecho de traducir como si el hebreo torático fuera un lenguaje doctrinal moderno. Quinto, nieguen el derecho de rellenar lo que el texto deja sin codificar explícitamente. Y entonces va a ocurrir algo importante. El Tanaj se va a volver más honesto y más complejo también. Por ejemplo, la gente suele decir, en el Tanaj está prohibido el aborto, como si existiera un lo ta'aseh, un no harás directo con esa palabra de aborto. Pero el método nos obliga a preguntarnos, ¿dónde exactamente dice esa cuestión? Lo que el Tanaj sí hace es prohibir el asesinato. Lo tirtzach, no asesinarás, en el Sefer Shemot, capítulo 20, verso 13, y en el Sefer Devarim, capítulo 5, verso 17, a los Benei Israel. Y en este punto también legisla sobre daños que afectan a una mujer embarazada en un escenario de pelea. Por ejemplo, esto situado en el Sefer Shemot, capítulo 21, versos 22 al 23, que dice: Behi yinatzu anashim, benakfu isha hara, beyatzu yeladeja, belo yehiye ason, anosh yeanesh kaasher yashit alaf baal haisha, benatan bifelilim, beim ason yehiye, benatata nefesh tahat nefesh. Si unos hombres riñen y golpean a una mujer embarazada y salen sus hijos, es decir, hay pérdida del embarazo, pero no ocurre desgracia a la mujer, se impondrá una multa según lo que determine el esposo de la mujer y pagará conforme a la decisión de los jueces. Pero si ocurre desgracia, entonces darás vida por vida. En la exégesis rabínica clásica, queridos alumnos, desgracia se relaciona con asón y se entiende como daño grave o muerte hacia la mujer, no del feto. Por eso, el primer caso se sanciona con indemnización económica, mientras que el segundo aplica el principio de nefesh tahat nefesh, que es vida por vida. Pero esto es ya aplicar halajá hacia un marco de pacto israelí. Estamos viendo un registro casuístico donde el texto distingue consecuencias de los actos dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, convertir esto en un eslogan doctrinal universal requiere pasos interpretativos que el pasuk no formula como artículo explícito para las naciones. Lo mismo sucede con el suicidio. Mucha gente menciona y se llena la boca de esta frase:
El suicidio está prohibido en el Tanaj. El Tanaj sí narra eventos de suicidio. Por ejemplo, Shaul en Shemuel Aleph 31:4, Ahitofel en Shemuel Beit 17:23. Pero es narrativa, es una narración, no es un mandamiento. Y aunque la vida es de un valor altísimo, en la cosmovisión tanají, el método del Tanaj no te permite inventar un 11º dicho o una 11ª declaración a partir de historias y narraciones. Por ejemplo, veamos. Shemuel Aleph, capítulo 31, verso 4 dice: Vayoimer Shaul el nose keilav, shelov harbeja, be dakreini ba, pen yavou harelim haele, ve dikruni, ve hitalelu vi. Ve yemaan nose keilav, ki yare meod, vayikach Shaul et hajeref vayipol aleja. Y dijo Shaul a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y abusen de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho temor. Entonces Shaul tomó la espada y se echó sobre ella. La cita de Shemuel Beit, capítulo 17, verso 23, dice lo siguiente: Ahitofel ra'a ki lo ne'eseta atzato, vayachavosh et achamor, vayakoem, vayelech el beito el iro, vayetzaf el beito, vayechanek, vayamot, vayikaver bekeiver aviv. Y Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó y murió, y fue sepultado en la sepultura de su padre. Si nos ponemos a dar cuenta de esto, es una narrativa de dos historias que terminaron en la misma situación, un suicidio. Pero no hay una jurisdicción aquí, no hay un mandato, no se está diciendo: y tú, Israel, no deberás asesinarte a ti mismo o cometer suicidio. Esto no es así. Inventar un mandato de esto es sacar de contexto las palabras del Tanaj. Otra cuestión importante es también relacionada con los tatuajes. El Tanaj sí tiene una prohibición explícita sobre la escritura de tatuaje en el Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 28. Y dice así: Beseret la nefesh lotitnu bivsarchem, uchetovet ka'aka lotitnu vachem, ani Hashem. No harán incisiones en su carne por un muerto, ni se harán tatuajes grabados sobre ustedes. Yo soy el Eterno. La interpretación rabínica entiende que incisiones por un muerto, queridos alumnos, se refiere a prácticas de duelo paganas que se realizaban antiguamente en tiempos de Israel cuando fue mandado este mandato. Que Toivet acá alude a una marca o inscripción también permanente en la piel, base de la prohibición tradicional del tatuaje en la halajá. Pero, si se dan cuenta, aquí ya hablamos de halajá, hablamos de un marco de Kedoshim, es un bloque de Kedoshim, de ser santo. ¿Y a quién se le exigió ser santo? A los Bene Israel. Entonces esto está enmarcado dentro de un pacto de Israel. Si nosotros lo predicamos como un mandamiento universal para toda nación, para todo pueblo, debemos entonces demostrar que el texto sí lo está universalizando. Y la verdad es que no, jamás lo universalizó. El tatuaje está prohibido para Israel, no para las naciones.
Este pasaje, por su forma, habla en ustedes de pacto y se integra a un conjunto identitario israelita. Esa sola diferencia. Lo que sí está escrito contra el alcance que la gente asume es el tipo de desmentido que este curso busca realizar. No ganar simples discusiones, sino impedir la mentira piadosa de atribuir al Tanaj un mandato universal donde el Tanaj habló con un ustedes situado. Es decir, para que les quede claro, si el pasaje está hablando de Israel, no lo universalicen y lo empiecen a enseñar como si el Eterno demandara a las demás naciones seguir el pacto israelita. Si esto no está encuadrado universalmente, ¿por qué lo enseñan así? Cuando la investigación se hace con rigor, se descubre un patrón humillante para la catequesis popular, para las enseñanzas cristianas, las enseñanzas mesiánicas y todas estas religiones e ideologías que lo único que hacen es escupir mentiras. Muchas de las obsesiones morales contemporáneas no están donde la gente cree y muchas de las exigencias tanajíes reales están donde casi nadie mira porque no les gusta o no les conviene a la estructura ideológica de sus religiones. Por ejemplo, hay quien jura que la fornicación está prohibida en los Aseret HaDibrot, en los 10 enunciados, pero el texto realmente dice no adulterarás. En el hebreo torático, lo tinaf. Si no, revisen el Sefer Shemot capítulo 20 verso 13 o el Sefer Devarim capítulo 5 verso 17. Si alguien desea sostener realmente una ética sexual más amplia desde el Tanaj, debe ir a los bloques donde el Tanaj legisla con términos técnicos como erba, que ya vimos que significa desnudez o relación prohibida, en el Sefer Vayikra capítulos 18 y 20, y no andar metiendo a la fuerza una palabra moderna dentro de las tablas. Pero también aquí, recuerden, el sujeto de estos mandatos, de estas relaciones prohibidas, es Israel, no la humanidad. Del otro lado, muchísima gente dice, la Biblia está contra la injusticia, como una frase genérica, pero tampoco saben señalar que el Tanaj dedica enormes secciones a Mishpatim, y Mishpat como juicio, justicia y ordenanza, a condenar también el soborno, en Shemot capítulo 23, verso 8, a prohibir el oprimir al ger, Shemot capítulo 22, versículo 20 o 23, 9, a exigir balanzas justas, por ejemplo en el Sefer Vayikra capítulo 19, verso 35 al 36, a denunciar un culto vacío cuando hay opresión, como en el Sefer Yeshayahu capítulo 1 del verso 11 al 17 y Amós capítulo 5 de los versos 21 al 24. Es decir, lo que las religiones populares reducen a los 10 mandamientos y a temas siempre por lo regular sexuales, resulta ser en el Tanaj real, en la verdad, una arquitectura moral donde la justicia social, la protección de los vulnerables y la integridad del juicio son ejes tan fuertes como cualquier prohibición sexual. El mito es siempre selectivo. Recuerda lo que sirve para controlar las masas, las mentes y los cuerpos de la gente, pero olvida lo que exige reformar siempre con poder. Una investigación a fondo del Tanaj invierte esa selectividad, nos obliga a mirar lo que el texto enfatiza con poder, no lo que la cultura suele enfatizar basada en mentiras. Y aquí se vuelve evidente otro desmentido recurrente. La gente cree que el Tanaj es principalmente una moral de religión, cuando en realidad, déjenme decirles algo, queridos alumnos, gran parte del material normativo regula la vida civil
los daños, las restituciones, la justicia procesal, la justicia penal, etcétera, etcétera. Y luego los profetas reclaman que esa justicia sea real y no un simple teatro. Quien solo cita el Decálogo o el Tanaj y predica una moral completa, está sin notarlo contradiciendo al Tanaj mismo. Porque el Tanaj jamás se comporta como si 10 frases fueran su universo ético completo. Inmediatamente despliega Mishpatim, que son ordenanzas y juicios en el Sefer Shemot, capítulos del 21 al 23, luego de lo que llaman las naciones el Decálogo. Y entonces exige justicia concreta, no una moral ornamental. Otro campo enorme de creencias que la investigación desmiente por simple lectura es el de las palabras que se convierten en martillos. Por ejemplo, toeva, que ya vimos que significa abominación o repulsión moral cultural. Zanai zenut, que significa infidelidad o prostitución. Kadesh y Kedeisha, que significan figuras vinculadas a lo cultual, ya sean hombres o mujeres. Ger, Nohri, Toshav. Ger, extranjero residente. Nohri y Toshav, extranjero ajeno, o Toshav, residente. Las religiones populares suelen usar estas palabras como si fueran etiquetas modernas fijas, pero el Tanaj las usa con una función contextual. Toeva, por ejemplo, no es un rótulo sexual exclusivo. ¿Por qué? Porque aparece también hablando acerca de la idolatría en el Sefer Devarim, capítulo 7, del 25 al 26. Y también para injusticia económica en el Sefer Devarim, capítulo 25, del verso 13 al verso 16. Lo cual muestra que reducirla solamente a una agenda sexual selectiva porque no me gusta convivir con este tipo de personas, como hacen este tipo de gentes en las religiones, es manipular el léxico. Zanai Zenut en Profetas frecuentemente es una metáfora nupcial para la idolatría y las alianzas políticas. En Hosea entero se trabaja este campo, por lo que convertir cada aparición en un manual sexual para poder juzgar y criticar a las personas es confundir el género. Kadesh y Kedeisha apunta más a prácticas sexuales que se realizaban en ritos litúrgicos cultuales de sistemas idolátricos, por lo que leerlo como un insulto genérico sin trasfondo es borrar todo su marco. Y en el pacto, el ger no es todo no judío, es decir, todo humano que se sitúa en cualquier parte del planeta. No es así. Tú no eres un ger, querido mexicano, tú no eres un ger, querido colombiano, querido salvadoreño, americano, europeo, etcétera, 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 si no vives en Israel. Es el que habita contigo, y el que habita contigo ya vimos que significa el que habita en Israel, y por lo tanto entra en un régimen social de protección y en ciertos asuntos de normas compartidas dentro de un lugar, y aquí el lugar es Israel. El Nohri marca exterioridad, Toshav marca residencia. Una investigación a fondo y profunda desarma la generalización y devuelve al lector a la escena que se está enseñando, porque el Tanaj no deja el lenguaje suelto. El lector es el que lo suelta cuando quiere hacerlo útil para su discurso, cuando quiere hacerlo conveniente. En este sentido, el gran desmentido no es solo esto no está aquí, sino esto sí está, pero no significa lo que te dijeron que significaba, ni aplica al sujeto que te dijeron que aplicaba. Y aquí se cumple la finalidad de este curso: reemplazar la catequesis popular o la ideología mentirosa por una conciencia textual capaz de decir: esa creencia no está formulada como una mitzvah, como un mandato aquí. Sé honesto. Esto es narración. Esto es profecía. O esto es un ustedes para Israel, no para mí como nación.
Sean honestos, querida gente que me escucha. Esto incluye al ger en las puertas, no al extranjero que no vive en Israel. Por lo tanto, si no soy judío, no me incluyo. ¿Esto es una metáfora o esto es una casuística civil? Sin odio y sin miedo, queridos alumnos, siempre con exactitud. La investigación a fondo, cuando realmente abarca todas las creencias, termina siendo menos una lista interminable y más una reeducación del pensamiento. Enseñar a ustedes a detectar mandamientos fantasma antes de que nazcan es mi prioridad. Por eso he creado este curso, porque el mandamiento fantasma nace siempre igual. Alguien mezcla moral, costumbres, cultura, tradiciones, derecho civil y religión, y entonces lo compacta en una frase simple. La Torá prohíbe X cosa, pero luego no demuestra nada, porque al buscar una referencia vaga para darle un aura, puede encontrar un pasuk, pero elimina y mutila todo lo que ayuda a dar claridad a esa declaración. El antídoto es un ritual intelectual constante. Nunca acepten una prohibición o una obligación sin tener a la mano 6 cosas importantes. La primera, el pasuk. Número 2, la unidad completa. Número 3, el género literario. Número 4, el destinatario. Número 5, el vocabulario hebreo y su campo contextual. Y número 6, si la afirmación pretende ser universal, una señal debe haber textual de universalidad. Debe decir, por ejemplo, todas las naciones, o toda la tierra, o Koil Basar, toda carne. O en el marco noajida presinaítico debe estar situada la imagen, o el oráculo explícito a las naciones, y no solo simplemente ser el deseo del predicador que quiere ajustar y acomodar esas palabras. Ese ritual intelectual es en el fondo una forma de yirá, de temor reverente, temor a falsificar la palabra de Hashem, porque falsificar la palabra no siempre es inventar versos, a veces es inventar alcances, inventar destinatarios, inventar definiciones modernas dentro de un término completamente antiguo, inventar resúmenes donde el Tanaj ofrece ya una arquitectura completa. Todo lo que les estoy enseñando en este módulo, entonces no debe volverse un ejercicio de negar nada más las cosas. Debe volverse un ejercicio para honrar el texto lo suficiente como para que dejemos que sea lo que es, un texto difícil, específico, situado, equilibrado, que a veces incomoda a las personas mentirosas. Y siempre es más grande este texto que las frases rápidas de las religiones e ideologías imperantes en nuestra actualidad. Imaginen que cada creencia popular que les dicen es bíblica. Es una moneda antigua. Brilla, pesa y suena convincente. Pero la investigación a fondo no se deja seducir por el brillo. La pone contra luz y busca el sello. El sello del Tanaj es el pasuk, el contexto, el destinatario, el género y el léxico. Si la moneda no tiene el sello, no se gasta en autoridad. Si tiene sello, se usa con respeto, sin inflarla y sin devaluarla. Y cuando ustedes aprendan a vivir así, con el sello como criterio, algo va a curar en sus espíritus. Van a dejar de pelear por lo entre comillas bíblico como una bandera y van a empezar a buscar la verdad como un acto de fidelidad. Entonces el Tanaj va a dejar de ser un arsenal de acusaciones y se va a volver una escuela de honestidad.
Quizás, queridos alumnos, esa sea la desmentida más profunda de todas, que el verdadero enemigo del Tanaj no es quien lo ignora, no es quien no lo busca, sino quien lo usa sin escucharlo realmente. Y el verdadero servicio al texto y a Hashem no es repetir creencias heredadas, sino permitir que la letra por fin te obligue a decir solo lo que está escrito sin inventar nada. Lo más importante es que te calles con dignidad donde el texto no está hablando.